damos la bienvenida al asambleísta por Carchi, Pedro Velasco. Él es parte de la Comisión de Desarrollo Económico y dialogaremos sobre el informe para segundo debate de la ley que busca financiar el conflicto armado interno en el país. Asambleísta, gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas y opinión. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Anaís. Un gusto saludarle al país y gustosos de compartir a través de Gamavisión la información relacionada con este tema del proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente de la República. Y precisamente, bueno, lo que la ciudadanía quiere entender es qué es lo que dice este informe para segundo debate de la ley que busca financiar el conflicto armado interno, pero que se ha centrado en una discusión de subir el IVA. El proyecto inicial del presidente de la República, Daniel Noboa, tiene como objetivo fundamental tres puntos puntuales. El primero, que es el de enfrentar el conflicto armado interno, que fue evidente y que es declarado mediante el decreto ejecutivo 111. El segundo, enfrentar la crisis social, y el tercero, la crisis económica por la que atraviesa el Ecuador. Y a través de ello planteó el incremento del IVA. En principio vino el proyecto del 12 al 15% en forma indefinida. Empezamos a analizar nosotros al interno de la Comisión de Desarrollo Económico y pusimos dos observaciones muy puntuales. El uno, que tiene que ver con la temporalidad, porque el proyecto no tenía temporalidad, era con el carácter de indefinido. Y el segundo aspecto era el tema del porcentaje. Haciendo un símil de lo que pasó en el año 2016, cuando se aprobó el incremento del IVA del 12 al 14% para apoyar a las provincias que sufrieron el terremoto en la costa, especialmente Manabí y Esmeraldas. Hoy también se había hablado de ese tema de temporalidad y por lo tanto se empezó a revisar. Ya hubo una flexibilidad en ese sentido, que no sea del 12 al 15 en forma indefinida, sino un punto del 12 al 13%. Y los dos puntos porcentuales que se los maneje durante el 24, 25 y 26. Sobre eso se centró en principio las discusiones y los debates. Posteriormente fueron apareciendo otras iniciativas, yo diría muchísimas iniciativas, y dentro de esas, por ejemplo, se recogió la propuesta del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana, en donde se planteaba de que se imponga un impuesto a las utilidades de la banca, un impuesto a las sociedades financieras que están asentadas en el país, también un porcentaje. Luego, en los últimos días se solicitó de que se imponga una contribución a la salida de divisas, al impuesto a la salida de divisas. Esta es una facultad del presidente que puede hacerlo hasta el 5%. Se incrementó además de que no solamente sean los bancos, sino las cooperativas de ahorro y crédito. Nosotros habíamos hecho reparos en eso, porque muchas de las cooperativas, diría la mayor parte, son cooperativas pequeñas que los dueños de las cooperativas somos los socios, los habitantes de las provincias que necesitamos respaldar a esas instituciones financieras y que no tienen casi muchas utilidades. Más o menos en ese aspecto ha sido centrado en el segundo informe, y así está trasladado al presidente de la Asamblea, que ha convocado para los próximos días a sesión del Pleno. Para el martes 6 de febrero precisamente ya están convocados. En efecto, el próximo día, martes 6 de febrero, a las 9:30 de la mañana, estamos convocados para tratar en una sola sesión, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el informe, y se votará de acuerdo al criterio que tengan cada uno de los colegas asambleístas. Sin embargo, bueno, desde ya se conoce que no habrían los votos para aprobar esta ley que busca subir el IVA como una de las medidas económicas del gobierno para poder financiar el conflicto armado interno del país. ¿Por qué no se llega a este acuerdo, a este consenso? ¿Por qué es tan difícil, asambleísta? Cuando en la Asamblea se debaten temas tan delicados, tan serios, que tienen que ver con aspectos económicos y los impuestos, sí genera polémica, y eso es comprensible, porque ningún impuesto es el que va a decir a este sector no les afecta, afecta a todos por igual, pero hay que entender que la crisis, el conflicto armado interno, la presencia de estas organizaciones terroristas, narcotraficantes, no nos dejan en paz, no permiten reactivar la economía, acaban con los pequeños, medianos y grandes negocios, con las grandes empresas por la extorsión, la vacuna, no se reactiva la economía en el sector turístico porque la gente prefiere no salir para no arriesgar su vida. Cuando se analizan esos temas
Y es más, este año que usted lo conoce que es político, este año están con cálculos electoreros, entonces la gente dice, es que prefiero guardar mi capital político, prefiero no arriesgar mi posición, y aquí el país no está para ver quién arriesga o no capital político, aquí es un tema de seguridad, es un tema de salvar vidas, es un tema de volver paz al Ecuador. Y si nosotros creemos que se tiene que trabajar con seriedad, debemos hacer un esfuerzo conjunto todos. Es que no solamente la inseguridad afecta a un sector de la población, nos afecta a los cerca de 18 millones de ecuatorianos, y creo que ahí está la respuesta. Y muchos sectores lo dicen, nosotros preferimos hacer aportes, contribuciones, para que nos devuelvan seguridad, paz, para poder nuevamente reactivar nuestras actividades económicas y no estar pagando las extorsiones, las vacunas que actualmente lo vienen haciendo. Sin embargo, es una medida que sí afecta al bolsillo de los ecuatorianos. Sí, yo había dicho que ningún impuesto no va a afectar a los sectores, sí va a afectar, pero cuidado de que sea el impacto menor. Por ejemplo, no afecta a la canasta básica familiar, que esto es importante. Los productos que están en la canasta básica familiar, que es la que mayor consume la población ecuatoriana, no están gravados con IVA. Los insumos que forman parte también para la elaboración de estos productos de primera necesidad tampoco están gravados con IVA. Una preocupación que existía, el tema de los combustibles. Los combustibles ha sido el compromiso del presidente de no revisarlos. En su momento tendrá que hacer una valoración del subsidio a quienes deben ir verdaderamente subsidiados los combustibles y dejar de atender a ciertos sectores empresariales o grandes comercios que pueden estarse aprovechando de este subsidio. Inclusive hemos mirado con preocupación que algunas flotas pesqueras que tienen este subsidio están contrabandeando el combustible para lanchas rápidas que van llevando droga hacia Centroamérica, Norteamérica. Así es que eso también tiene que controlarse. En este informe, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico ha mencionado que están las observaciones de todas las bancadas. Usted ya las ha detallado en un principio, pero también hay una discusión ahí de que dicen que el legislativo no puede crear impuestos. ¿Cómo interpretar eso, asambleísta? Es una pregunta bastante interesante y hay una confusión de muchos colegas asambleístas, inclusive de quienes fungen como autoridades dentro del CAL, porque dicen que la Asamblea puede hacerlo, que la Asamblea tiene facultad, pero de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución. Y el artículo 135 de la Constitución es sumamente claro, menciona que solo, esa palabra hay que entenderla, solo al presidente de la República le corresponde la facultad de remitir proyectos de ley con el carácter de económico urgente para crear, para reformar o suprimir impuestos. Es decir, no es facultad de los asambleístas, porque sí, presentaron informes de minoría, el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, informes de minoría, en donde no lo toman en cuenta el proyecto inicial que vino del presidente, que es el tema del IVA. Tiene otras alternativas. Yo les pregunto, ¿quién les da la facultad si la Constitución lo impide? Solamente le da al presidente de la República. Yo he mirado en estos días criterios valiosísimos de constitucionalistas que coinciden precisamente en que no tiene facultad la Asamblea para crear, modificar o reformar impuestos. Así es que si no lo tienen esa facultad, no sé en base a qué lo están proponiendo. ¿Y cuáles serían entonces los posibles escenarios que podrían llevarse a cabo en esta convocatoria para ya dialogar o debatir sobre este segundo informe para debate? El procedimiento parlamentario contempla tres alternativas. La una es de que se apruebe el informe en el debate que va a ser la próxima semana. La otra es de que se reforme el informe, que tiene facultad la Asamblea para ir reformando, recogiendo algunas observaciones en torno a la esencia principal y central del proyecto que vino del Ejecutivo. ¿No sería un debate definitivo entonces en ese aspecto? El debate, ¿Sí se podría reformar? El debate que tenemos es importante el martes porque ahí podrían ir reformando en base a lo que vayan aportando y que se refieran al tema principal del proyecto del presidente de la República. Y el tercero es de que se niegue, es decir, esas tres opciones hay, aprobación, reforma o negativa. Ahí, porque he escuchado también a algunos legisladores, algunos colegas que en estos días han estado mencionando que también procede el archivo, no está contemplado en la ley. Eso le iba a preguntar, también lo han mencionado que sería esa una vía de archivarlo.
No hay esa figura jurídica, no sé de dónde se están inventando, que revisen lo que determina el procedimiento parlamentario, que es aprobación, reforma o negarlo el proyecto. Seguramente lo estén asimilando tal vez el negar con archivar. Si se niega el proyecto, pues ya no camina, ya no se tiene los votos y se queda ahí sin el trámite respectivo. ¿Y lo mismo pasaría con el archivo o es diferente? No hay concepto? archivo. No hay archivo, no existe. Hay archivo. Lo que estoy diciendo es que seguramente lo estén asimilando o tomando como similar la negativa del proyecto, es decir, que no se apruebe y eso dicen que es archivo. ¿Y pasar por la ley también del ministerio? Eso dice la ley orgánica de la función legislativa, que si es que en 30 días plazo, desde que fue calificado y entró a trámite a la Asamblea, no se lo aprueba, no se lo reforma o no se lo niega el proyecto, puede entrar por el Ministerio de la Ley. Así es que todavía hay plazo para eso, porque si nosotros contemplamos de que el 14 más o menos de enero ingresó al CAL, fue calificado, tendría aproximadamente hasta el 13 de este mes de febrero, se vencería el plazo. Y ahí sí, ya depende de la responsabilidad que se tenga por parte de las autoridades, de la Asamblea y por parte del mismo cuerpo legislativo, el que permita o no eso. Así es que nosotros estamos todavía dentro de los tiempos tramitando conforme lo dispone la ley. Y precisamente, ¿cuál sería la postura que debe tener el legislativo para no perder esta sinergia que hemos visto en estas últimas semanas entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional? En un inicio se han aprobado leyes a favor del país en general, porque estamos pasando un conflicto armado interno. En efecto, nosotros como Comisión de Desarrollo Económico Productivo de la Microempresa trabajamos en 2 proyectos de ley que llegaron de la Presidencia de la República con el carácter de económico urgente. La primera fue la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que fue aprobada mayoritariamente. La segunda ley fue la Ley de Competitividad Energética, de igual manera. Y esta ley no es menos importante, yo diría es más importante que las otras que se aprobó, porque estamos hablando de devolverle la paz, la seguridad, la tranquilidad al Ecuador, fortalecer la acción valiente, la acción positiva que vienen haciendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que en poquísimo tiempo ha venido nuevamente a pacificarlo al Ecuador. Le ha devuelto el control de las cárceles de donde se estaba generando los actos de violencia, los actos terroristas. Es decir, no podemos dar la espalda, que eso se entienda al Ecuador, porque decir no aprobamos, porque no queremos afectar nuestro capital político o el año electoral, significa darle la espalda al Ecuador y eso no puede pasar. Aquí hay que actuar con mucha seriedad y eso es lo que demanda el país. Asambleísta, ahora también la inquietud es ¿cuáles son otras medidas económicas que el Ejecutivo podría plantearse también implementar para enfrentar este conflicto armado interno, no solo, sino también para retornarle a las arcas fiscales también liquidez? Hay varias alternativas y esas se las ha barajado en estos días, pero tienen que ser tramitadas posteriormente o paralelamente a este proyecto que estamos al interno de la Asamblea. Para decirle una, tiene que revisarse el tema de focalización de combustibles. Ahí hay un importante ahorro de recursos económicos que podría tener el Estado porque sigue gastando ingentes recursos en este tema de subsidiar a veces a instituciones o empresas que no merecen, pero sí que se mantenga para la gente que necesita, para la gente menos protegida. Otra de las alternativas es disponer inmediatamente que se haga un inventario y se proceda a la venta de bienes improductivos que no sirven absolutamente para nada y que tiene muchísimos el Estado. Eso sería algo importante, también tendría recursos económicos para la caja fiscal. Otro proyecto importante es revisar instituciones que no hacen absolutamente nada, que se ha demostrado que son ineficientes, como ya empezó precisamente mediante decreto a eliminar esta Secretaría de Seguridad que no dio ningún resultado, y así podría mencionar algunas de esas instituciones, superintendencias que no controlan nada, que no sirven para nada. Debería revisar también eso. Tendría que pensarse en lo que estamos actualmente tratando en la Asamblea, esta ley de extinción de dominio, la reforma, que es clave. Aquellos bienes que han sido adquiridos en forma ilegal por el narcotráfico, por la extorsión, por la guerrilla, por el tráfico de armas, también servirían mucho para enfrentar la misma crisis de que estamos hablando del conflicto armado interno,
fortalecer el tema de fiscalía, fortalecer el sistema de administración de justicia. Es decir, son alternativas que podían ser tomadas en cuenta y revisadas por parte del presidente de la República. También hay una inquietud en la ciudadanía que cómo se garantiza que todo este dinero recaudado con estas leyes que se han aprobado y también con las propuestas, las medidas del Ejecutivo, realmente se direccionen a lo que necesita el país. Esta es una responsabilidad del presidente de la República y de su equipo económico que le acompaña en las diferentes carteras de Estado. Porque sí, nosotros tenemos lastimosamente amargas experiencias, y hay que decirlo. 2016 aportamos nosotros para el tema de reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas, y muchos de esos recursos fueron desviados a otras actividades que no fueron precisamente apoyar a esas provincias hermanas, y eso ha generado que inclusive la Fiscalía haya planteado juicios penales, haya hecho investigaciones y formulado cargos. Es decir, hay personas responsables en el desvío de estos recursos, y esto no quisiéramos que pase. La pregunta suya es muy pertinente, de que estos recursos deben ir para los fines que actualmente está demandando el país. Enfrentar el conflicto armado interno, apoyar para salir de esta crisis social y la crisis económica que tenemos actualmente con un déficit bastante alto. Muchísimas gracias por este diálogo informativo, asambleísta. Que tenga un excelente día viernes. Muchas gracias. Lo mismo para usted. Gracias.